digo, no he necesitado, yo así lo veo, no he necesitado muchísimos años para darme cuenta de eso. Está próximo tu título y ahora que llevas tanto tiempo dentro del negocio, ¿te ha pasado por la mente a lo mejor ejercer o ya es una idea que completamente descartas? No es conseguir tu primer millón, sino el tipo de persona en la que te convertiste para poder llegar a él. ¿Tú qué piensas? ¿Deberíamos o no deberíamos adentrarnos al por qué la gente no puede o no quiere? No me están ayudando a entender más sobre el negocio, no me están ayudando tal vez con clases, no me están ayudando tal vez con muchas cosas. Pues se ocupa este sistema que al final del día sabemos que vende cualquier cosa como para vender una falsa oportunidad, ¿no? Pero, híjole, creo que sí es un mundo de preparación, no es algo fácil, pero creo que hay personas que lo han logrado. Hay que hacer el negocio, repito, con todo lo que involucra, pero también hay que ser humanos. Estás viendo el podcast Politicians Like to Use con Tony Bax. ¿Qué tal, majestuosa humanidad? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo de esto que es Podcast con Tony Bax. Y en el capítulo de hoy tuve la oportunidad de charlar con Jair Martínez. Él es un gerente promotor, está radicando actualmente en México, lleva 8 años en el negocio y particularmente no conocía la organización a la que pertenece, que es UMC México. Y bueno, me llamó la atención porque ayer, a la fecha de grabación de este video, estaba en un live en Facebook y estábamos haciendo una dinámica de preguntas y respuestas. Y bueno, ahí fue donde se dio la oportunidad de contactarnos y hoy nos cuenta un poquito de su historia. Es un capítulo un tanto disperso, me refiero a que hay preguntas por acá, preguntas por allá. Así es que traté de acoplarlo todo, de cortar y pegar lo mejor ajustado. Cabe mencionar que hubo un poquito de problemas en cuanto a la interferencia de la señal en internet. Se los anticipo por si lo ven por ahí pixeleado. Sin duda para mí fue una gran charla. Déjame saber qué piensas en los comentarios y seguramente los leeré. Esto fue lo que pasó. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿no? Pues gracias. Y me siento muy honrado realmente por tomarme en cuenta, digo, a tu proyecto. Lo he venido siguiendo, me ha llamado mucho la atención todo lo que has estado haciendo y he escuchado algunos capítulos. Ah, excelente. Si puedes voltear tu teléfono para que se haga la rotación automática. Ándale, excelente. Ahí te veo mejor. Por ahí Ey. estamos. Antes de preguntarte dónde conociste el sistema y cuánto tiempo llevas y todo ello, tú me comentas que has visto y has seguido los capítulos. Esta pregunta que te voy a hacer es importante para mí porque me ha llegado ahí una especie de rumores en donde en ciertas organizaciones han prohibido o han, han censurado mi contenido, ¿no? Al final del día yo siento que pues todos tenemos opiniones diferentes y todo ello. Bueno, sí, más o menos sé por qué podría ser, por qué causa podría ser. Pero bueno, tú que me estás comentando que has venido viendo los capítulos, ¿qué piensas acerca del podcast? Pues digo, sí he escuchado varios y muy oportuno cuando escuché a José Valdivia, me parece. Escuché también Israel, este, un poco de cómo hacen el rol, el sistema, cómo lo conocieron, cómo lo trabajan con la gente. También escuché por ahí en una mesa que platicabas con José Jarwinson. Digo que admiro mucho toda su trayectoria y lo que ha logrado. Y no recuerdo a quién más sumaste por ahí. Y como una especie de debate y me ayudó, digo, me hizo reflexionar en algunas cositas, cómo trabajan, algunas ideas que pudiéramos innovar, copiar, y sobre todo también pues entender que pues es parte del proceso, ¿no? Algunas cosas que pues suceden, ¿no? Nuevas, y digo, escucharlas de gente de demasiada experiencia, pues te da tranquilidad de alguna manera y es bueno, ¿no? Siempre saber que pues alguien más trae más trayectoria, trae más experiencia y que eso se puede pasar a alguien más, ¿no? Que en este caso, pues digo, somos los oyentes que hemos escuchado tu contenido, así que para mí es muy oportuno, de verdad, para gente que, pues digo, siempre ha querido crecer y de alguna u otra forma a veces no tienen como que el sistema puro o de momento no venimos como de una gran escuela o se carece de información, entonces creo que lo poco mucho que vayan sumando en los videos siempre va
va a sumar bastante, va a ayudar sin duda. Decíamos al inicio, es parte del día a día y siempre es bueno escuchar a alguien más que lo ha vivido, alguien más cómo lo ha visto, cómo ha visto algunos temas, o sea, cosas del proceso al final. Entonces creo que sería bastante nutritivo para pues todas las personas, ¿no? Que de momento puedan tener al alcance pues estos videos que estás haciendo y sirvan de esa utilidad. Entonces digo, yo encantado de poder pues aportar, ¿no? Digo, soy de los que tienen poco tiempo, realmente no tengo una trayectoria de años, ¿no? 8 años me decías que tenías, ¿no? Sí, estoy ahí pisando los talones No, los vamos, 8 años. 8 años ya son, o sea, ya es un tiempo de experiencia, de capacitaciones y de, nos decían antes, ¿no? Digo, sin afán de ofender, porque también vengo del... Yo creo que todo lo que diga no es como ofensivo para la gente de la comunidad, porque todos venimos de ahí, ¿no? Pero ya son 8 años de un lavado de cerebro que bien o mal nos ha hecho pensar que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Digo, yo creo que también parte de este podcast ha sido gracias a ese lavado de cerebro. Entonces, yo tengo 18 años, ya casi 19 de conocer el negocio. eh, y bueno, qué sé yo. Hemos viajado, hemos vivido, hemos emprendido, hemos hecho muchas cosas y nos han mantenido a flote. Entonces, gracias a ese lavado de cerebro. Entonces, Y no bueno. es malo, ¿eh? Realmente el concepto a veces lo hemos escuchado en un mal contexto, pero realmente no es algo malo, al contrario, yo agradezco, lo decías ahorita, el lavado de cerebro que nos dieron en algún momento, porque sí, digo, venimos de un municipio donde no hay muchas oportunidades, solamente teníamos una universidad a híjole, unos cuantos kilómetros sobre carretera, entonces, pues no había muchas oportunidades y pues ideas, ya te imaginarás, muchas ideas de rancho, de gente de pueblo y cosas que traen por el estilo y nos ha ayudado bastante ese lavado de cerebro. Excelente. Yo no estoy en contra de ello. Fíjate que ahí donde tengo como una pequeña disputa, por así llamarle, es en donde se abusa a veces. Ya vamos a entrar en materia, pero creo que hay organizaciones hoy en día que han aprovechado esa capacidad para lavar cerebros, porque no cualquiera puede, ¿sabes? Entonces, esa capacidad la han aprovechado algunos para, pues para beneficio personal y no para lo que realmente el sistema debería representar, que es para una oportunidad, ¿no? Y justo eso es el inicio del proyecto, o sea, el decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a lo mejor abrir conciencias, abrir ojos, perdón, abrir ojos y a destapar conciencias para que la gente realmente se dé cuenta si está o no en una verdadera oportunidad, como toda la gente que practica el sistema lo pinta. Porque hay oportunidad, yo, bueno, en la última organización a la que pertenecí, eh, digo, mira, oportunidad a lo mejor sí, pero en cierto grado. No deja de ser oportunidad, pero no por el hecho de que te paguen un buen salario, significa que debas quedarte ahí con la opresión del jefe ejerciéndote cosas que no quieres hacer, ¿sabes? Es lo mismo con la oportunidad. No por el hecho de que a lo mejor te haya sacado del lugar en el que estabas o no hubieses podido aspirar a otra cosa y este era como tu bote salvavidas, no por eso significa que tengas que estar remando tú solo todo el tiempo ese bote, ¿no? Porque se supone que es un equipo. Entonces, justo eso es lo que a veces vivimos dentro del negocio. Pero bueno, muy mi punto de vista y muy a la trayectoria que yo tengo, las cosas que he visto. Entonces, justo este es el propósito del podcast, ¿no? No quiero así como faltar al respeto a la comunidad ni ofender a nadie, pero pues sí es como de, oye, si ya tienes 10 años, 12 años dentro de un mismo lugar y no pasas de gerente, como que algo no anda bien. Y no precisamente tiene que ver mucho con tu capacidad, porque en 10 años que no puedas subir de gerente, yo creo que ya algo anda mal simplemente, algo anda mal. Pero bueno, Jair, Eh, ¿podrás poner tu teléfono? Bueno, no sé si tengas dónde recargarlo. a ver, permítame, dame un segundo. Ahora sí me ibas a decir. Sí, respecto a lo que comentabas, fíjate que realmente no es una posibilidad, lo que mencionas, donde si una persona lleva 6, 8, 10 años de gerente,
pues dices tú, no, oye, no es como algo normal, ¿no? Pero fíjate que yo encuentro otra posibilidad y la otra posibilidad puede ser, una puede ser, digo, a lo mejor las personas que tienen su entorno, líderes, empresa, por llamarlo, pero considero yo en lo particular que también puede ser tema de la persona, ¿sabes? Hay una historia, no sé qué tanto has escuchado de la Biblia, hay una historia de un ciego, si no me equivoco, es un ciego donde va pasando Jesús y le dice a este ciego, trata de llamar su atención y Jesús se acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando yo reflexionaba sobre esa historia, y justo ahí en ese momento, me quedé pensando y yo digo, ¿por qué Jesús habrá hecho esa pregunta? Donde, ¿qué quieres que haga por ti? Que no era obvio, porque era un ciego. Y le dijo, Jesús, ten piedad de mí, ayúdame. Él ya había escuchado que era un Dios de milagros, pero ¿por qué le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y esto me lleva a pensar a que hay personas, así como era el ciego, y utilizando esto como una metáfora, donde hay gente que no quiere ser sanada. Creo que eso también es real, porque si este ciego adquiere la sanidad, eso significa que tiene que dejar de pedir limosna y tiene que buscar un trabajo, ¿no? Hacer Claro. algo. Y creo que a veces no gusta tanto a muchas personas. Entonces creo que a veces también pasa eso. No todo es parte del entorno. Claro, hay lugares, ¿no? Y hay momentos donde se aplica, pero creo que también tiene que ver con esta otra parte, ¿no? Donde a veces también es tema de la persona, que puede que tenga capacidades, pero también a veces puede que pues no quiera, ¿no? Porque lo personal creo que hay personas que sí tienen capacidad y realmente el modelo de negocio, el sistema es fácil de comprender y creo que es fácil de aplicar, así lo he digerido. El tema está en el proceso, creo que ahí es donde está la complejidad del asunto, porque qué tan difícil podría ser, mencionabas al inicio, ¿no? 3 ingredientes, 5 pasos, 8 hábitos, ¿no? 4 impulsos, nos los explican una vez y creo que literal así fue, cuando me los explicaron una vez, creo que dije, ok, pues sí lo entendí, ¿no? Y están bastante entendibles. El asunto es a la hora de ejecutar, ¿no? Creo que ahí es donde, y de momento te topas situaciones que no esperabas, dices, ay, ¿y aquí cómo reacciono? Aquí no me dijeron mucho cómo reaccionar ante estas cosas. Entonces creo que en el proceso es donde se van dando muchas cosas, pero sin duda capacidad se tiene, el ser humano creo que sí tenemos capacidad y más sobre este modelo, ¿no? Porque realmente lo veo que lo pueden hacer muchas personas, ¿sabes? Creo que todas las personas lo pueden hacer. Es más, creo que, si no mal recuerdo, eh, de los creadores del sistema, los fundadores, creo que la finalidad era esa, o sea, que cualquier persona pudiera hacer el negocio, y sin importar su religión, sin importar de dónde venía, sin estudios, con estudios, hombre, mujer, creo que esa era una de los objetivos de ellos y creo que yo lo veo igual, creo que así es, creo que cualquier persona lo puede hacer, así que depende creo que de otras cositas, puede ser del entorno o puede ser de que la persona puede que no quiera, ¿no? Me lo Sin darse ganaste. cuenta. Me lo ganaste. Fíjate que todo ello que me acabas de mencionar es bien cierto. De verdad es muy certero. Realmente depende muchas veces de la persona, muchas veces, pero yo creo que me atrevería a decir que gran parte o en mayoría del entorno. Por eso te digo que me lo ganaste, porque era la parte con la que iba a revertir quizás. O sea, no como para debatir tu argumento, sino como para decir que lamentablemente el entorno de esa gente que puede ser dos cosas, ¿no? De plano no quiere y el contexto o el ambiente, el entorno no se presta como para que él quiera. Y pues eso definitivamente el líder lo tiene que detectar.
Y no digo echar a la persona, pero sí a lo mejor pues hablar o afinar un poquito ese detalle como para que no siga sufriendo, porque a la larga está pues agonizando, está aplazando su agonía, ¿no? Y por el otro lado está la parte de que a lo mejor sí quiere, la persona sí quiere, pero el entorno, el contexto no se presta. Y yo creo que estas personas regularmente salen, ¿sabes? Salen de la organización porque se dan cuenta, porque como sí quieren, salen o sea, dice, ¿sabes qué? Aquí no voy a crecer, ahí nos vemos y se van. Pero, ¿sabes? Ya se van mal enfocadas, mal informadas, con lo poquito que el contexto, o sea, a lo mejor no quiero no quiero utilizar esta palabra tan fuerte, pero la voy a decir. Este contexto o este entorno podrido, pues ya, pues afectó. ¿Me explico? Y entonces cuando llega, por ejemplo, la persona a pedir una oportunidad porque sí quiere, repito, pues ya tiene como esas malas mañas, esos malos hábitos, qué sé yo. Bueno, son cosas que, repito, quizás dentro de mi trayectoria he visto, ¿no? O sea, a mi oficina llegaban muchas personas que me decían, pero pues es que los 5 pasos no me los enseñaron así. O los 8 hábitos no eran 8, eran 9. Y así como de, ok. O sea, tú respetas, no te burlas ni mucho menos, pues mira, bueno, aquí lo hacemos de esta manera. Aquí lo enseñamos de esta manera. Y no voy a revertir lo que tú sabes. Simplemente que como aquí lo enseñamos de esta manera, es importante que tú también aprendas a enseñarlo de la manera en que nosotros lo enseñamos. Si no, no va a funcionar. Y regularmente cuando pasaba eso había un choque y la gente se iba porque decían que nosotros no sabíamos o qué sé yo. Y a lo mejor sí, tiene razón. No sabíamos de la manera en que él lo había aprendido. Pero bueno, a resumidas cuentas, es importante e interesante lo que tú dices. Hay mucha gente que no quiere ser ayudada y hay mucha gente que por más que le pones todo en bandeja de plata, pues nomás no. Y es respetable, ¿no? A lo mejor no podemos adentrarnos y cuestionar el por qué no, aunque a lo mejor, ¿tú qué piensas? ¿Deberíamos o no deberíamos adentrarnos al por qué la gente no puede o no quiere? Yo creo que como líderes sí es una responsabilidad. Creo que sí viene en el contrato, no que no se firmó al momento que elegimos ser líderes, pero es parte como del paquete. Yo en lo personal creo que sí es parte de cada uno de nosotros el indagar, de momento acercarnos con la persona. Claro está que no se le puede obligar, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos lo he vivido y también lo he visto, donde a veces pues el chico, así sea desde el nuevo hasta tu próximo gerente, el asistente y en todos los niveles que hay abajo del gerente, es muy difícil que te tengan la confianza porque pues a veces creen que uno los va a regañar, que uno los va a hacer, les va a hacer algo malo, no sé, les va a dar un ultimátum, etcétera, ¿no? Alguna especie de temor que podrán ingeniarse entre ellos mismos, ¿no? Que dejaron nacer, pero realmente eso no tiene que ser así, ¿no? Y creo que sí, en definitiva, y en concreto, sí creo que es parte de uno como líder acercarnos más, tener esa más, pues ya esa responsabilidad, porque ya es parte de acercarnos más con el chico, preguntar, indagar de diferentes formas, ¿no? Y bueno, ya él sabrá si nos quiere dar la confianza o definitivamente pues no, ¿verdad? Concuerdo con esa ideología. Como líder, tienes que ser parte de la solución del chico, ¿no? Porque al final del día, a lo mejor lo que para ti representaría un problemita en la cabeza de a lo mejor un chico que tiene situaciones de casa o que tiene situaciones de campo, negativas, vamos a llamarle en general, tú como líder y con esa expertise, porque quizás por eso estás en la posición en la que estás, pues tienes que saber discernir su problema y ser parte de la solución. La mayoría, o bueno, no es la mayoría. La situación aquí se torna medio complicada y cruel cuando los líderes no se hacen cargo de eso. Entonces dicen, ay, este cuate tiene problemas o anda con rollos en la cabeza, no sirve, mejor échalo o déjalo, no le digas nada, igual se va a tronar solo, ¿no? Entonces, qué buena situación en la que te pones, qué buena postura. Es buena la postura que estás representando porque es la de un verdadero líder. Entonces, si quieres realmente crecer en el negocio, yo considero que
tienes que hacerte cargo de las situaciones de tu equipo también. Y a lo mejor no estás tú o no eres quien como para resolver todo, pero sí a lo mejor eres una mano, ¿no? Y yo creo que, bueno, fíjate que lo que nosotros hacíamos era a lo mejor 2, a veces hasta 3 intervenciones, en el sentido de que si alguien venía con una situación, pues tú tratabas de discernirla o de darle esa palmada, esa paz que necesita el chico, porque a veces es solo eso, una palmada de apoyo. Pero ya 2 palmadas, 3 palmadas, ya no puedes desvivirte también como por solucionar el problema de cada una de tus chavos. Pero sí es muy importante que como líder te involucres en eso, ¿no? Pero a ver, ahora sí, llevas 8 años dentro del negocio. Sí, sí, eh, sí. ¿En qué organización y cómo fue que conociste el sistema? Estoy en UMC, México, o nomás, no más. Y un poco curioso, fíjate cómo llegué, porque nosotros nos fuimos, somos de un pueblo de Veracruz, yo y mi esposa. Ya llegamos casados, recién casados, de hecho. Órale, Llegamos a, ¿qué digo? Ha jugado un papel fundamental en todo esto, la tu verdad. esposa. Pero bueno, ahorita sí, sí, claro, sin duda. Siempre creo que en algún momento, creo que lo hemos escuchado algunos empresarios, no sé si también lo has oído, pero sí, sin duda juega un papel fundamental la persona que tienes al lado. Y nosotros nos fuimos a Puebla. Estaba yo terminando de hacer precisamente mis prácticas profesionales allá en Puebla, en una bodega industrial allá por la UAP, adelante por esas zonas, y yo vivía atrás de la Volkswagen. Entonces Ok, tenía que cruzar toda la ciudad, pasaba ahí por la Capu, vi un volante, mi esposa estaba sin trabajar, yo estaba en las prácticas, y le digo, oye, hay un volante aquí que dice que para Telmex, ¿no? Ella tiene licenciatura en informática, entonces digo, pues chance y hay oportunidad allí, ¿no? Digo, ¿por qué no vas a ver? Y sí, fue a ver, fue a otro trabajo, fue ahí, es media impaciente ella, de hecho, y no sé qué le dio por esperar ahí, se quedó como 2 horas, le hicieron esperar, y ya wow. sabes, y demás me contó, y bueno, al final se quedó, ¿no? Y yo entré un mes después, ella entró primero por ese anuncio que le pasé, y yo entré un mes después. Ok, mira, qué cosas de la vida, ¿no? Ella te jaló. ¿Fuiste su recluta? ¿Fue tu supervisora o fue completamente independiente? Sí, inició como supervisora, pero por la relación, nuestra líder dijo, no, creo que van a trabajar separados. Ah, ok, ok, ok. Se empezó a encargar de mí otra chica. Ok. Ya con el pasar del día, pues de los días, pues a veces trabajábamos juntos, a veces no. Diferencias de pareja, ya sabes, de repente, ¿no? Ok. Mencionabas algo interesante porque, bueno, para la gente que nos está viendo, es importante mencionar que la invitación salió porque hice un live en Facebook y tú mencionabas que eras ingeniero industrial. Sí, sí, sí eras tú, ¿verdad? No era, o era Eric. Sí, sí, sí. Tú eres ingeniero industrial. ¿Ya terminado, ya titulado y todo? Sí, ya terminé todo. Las prácticas profesionales te digo que las hice cuando antes de terminar, yo las acabé como en un mes, digo, me firmaron todo, di mucho extra y y por los ciclos de estudio pues tuve que irlas entregando pues en los tiempos que pedían, pero pues yo las había acabado desde antes. Entonces terminé eso, lo único que me quedó fue acto protocolario y papeles del proyecto y el proyecto final y cositas que te piden, el curso de inglés, que no lo había hecho, ¿no? Pero pues lo hice en este próximo año y pues ya nada más estoy en espera precisamente de que manden el título porque ya es digital, ¿no? Ok, Ya no es impreso, ya te los dan digital, pero ya está todo pagado, ya todo tramitado y pues ya. excelente. Ahora, me comentabas que tienes 8 años en el negocio y entonces esto de las prácticas fue recién entraste al negocio o cómo fue? Sí, yo cuando estaba haciendo las prácticas profesionales ahí, precisamente la idea era quedarnos en la Volkswagen. Y ves que te comentaba que yo entré un mes después que mi esposa entró al sistema. Digo, entré ya por necesidad, porque, pues digo, no había oportunidades de trabajo para mí por el estudio, que nada, que pues tienes una carrera y yo le aspiraba a otras cositas, pero sí ponía ahí la escolaridad.
y pues no, o sea, no me daban oportunidad, ni en una gasolinera me quisieron dar chance. Entonces me dijeron de despachador, pero digo, no, no manches, despachador no. Claro. Y yo le tiraba al de mantenimiento o al subgerente, ¿no? Una cosa así, pero pues dijeron, no, 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 este cuate no entra acá. Ok. Y pues que no, y entré un mes después, ¿no? Oye, y por ejemplo, en algún momento ahora que, bueno, no sé cuándo está próximo tu título y ahora que llevas tanto tiempo dentro del negocio, ¿te ha pasado por la mente a lo mejor ejercer o ya es una idea que completamente descartas? No, 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 fíjate que realmente parte de ese lavado de cerebro que decíamos, creo que ahí está, ahí se fue esa idea también de poder regresar pues a ejercer. Eh, es muy bonita, fíjate, la profesión, o al menos la razón por la que decidí entrar en ella, pero con todo este mundo del sistema y mucho de lo que nos ha abierto la mentalidad y mirar mejor a la parte pues del emprendimiento por medio del sistema, apalancarnos, ¿no? La verdad que no, no, no es como una opción, ¿no? Volver o querer, ¿no? Intentar regresar a ejercer esa parte. No porque sea malo, o sea, claro, o sea, no es nada malo ni es hacer menos a quien dice, no, pues estuvo acá o simplemente no, yo que voy a dejar mi trabajo por irme a un trabajito de ventas. No es nada para afectar a ninguno ni que se tome a mal o se malentienda, sino simplemente es una decisión personal donde creo que para mí no ha sido opción. A lo mejor, bueno, no sé, sería interesante conocer esas razones. ¿Por qué quizás tú, o sea, qué fue lo que te atrapó del sistema que no, que te haría no ejercer tu carrera? Eso me resulta bastante interesante, ¿ah? En una palabra, libertad. Obviamente, por ejemplo, dentro, bueno, no sé, ingeniero industrial. La verdad no tengo algún conocido que tenga esa carrera. No sé más o menos cuánto es el pico máximo de ganancia de un ingeniero industrial. Ya sé que todo depende de dónde estés colocado y todo el rollo, pero más o menos el rango de costo, vamos a llamarle costo de manufactura de un ingeniero industrial al mes, ¿de cuánto es? Más o menos. Pues creo que puede andar entre los 8, 10, sí, sí se puede, yo creo que hasta los 20, 24,000 pesos mensuales. Wow. O sea, no es como tanto también. Sí, sí te abarca varias áreas y digo, después te puedes especializar pues en muchas áreas porque ves muchas cosas, ves diseño, ves en dibujo asistido por computadora, ves en parte programación, ves temas de informática, ves varias cositas. Ok. Ahora, por ejemplo, esto, aparte de la libertad, obviamente tiene que ver con una recompensa económica del sistema y bueno, bien lo sabemos, ¿no? Tú me decías que eres gerente promotor, ¿cierto? Ajá, ¿Cuántas oficinas tienes actualmente? 4. Cuatro. Wow, ya es un número, bueno, que supera el salario de un ingeniero industrial. ¿Estamos de acuerdo? O al menos así debería ser. Sí, sí, sí. Y básicamente, ¿qué hace un gerente promotor dentro de tu organización? Pues digo, a nosotros nos enseñaron cómo dar seguimiento a las oficinas, ¿no? Ayudarles a crecer y pues seguir promoviendo la oportunidad. La meta pues es seguir abriendo más oficinas, no quedarte pues allí únicamente. ¿Cuál es tu límite de oficinas? O no hay límite? No, realmente no, o sea, digo, puedes saber las que sean. Yo pregunto esto porque he platicado con algunas personas en donde dicen, ¿sabes qué? Después de ciertas oficinas, pues ya se vuelve incontrolable, ¿no? Y se vuelve como esa rueda de la fortuna eterna en donde tienes varias oficinas y después se te cae por falta de la preparación o por falta de visión o el contexto o qué sé yo. Entonces, al final yo Ah, creo ok. que, ajá, a eso me refería. Sí, no, eso sin duda pasa. Yo creo que en muchos lados pasa eso, a muchas personas les ha pasado eso, ¿no? O sea, realmente es algo pues, que pasa. Bueno, a mí no me ha. No te ha pasado y ojalá no te pase, ¿verdad? Pero ¿cómo te prepararías tú para que no suceda eso? Pues es parte de, ¿no? Yo creo que una de las cosas es anticiparse, ¿no? Y si pasa, ¿no? Pues ya anticiparte como en tu actitud hacia lo que pudiera pasar, ¿no? Y creo que eso también le baja lo emocional cuando sucede, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? ¿No? Entonces creo que eso en cualquier ámbito y en cualquier cosa,
si te anticipas, ya como que ya estás poniendo una actitud desde antes que suceda, ¿no? Claro. Es lo que nos queda. Al final del día es lo que nunca nos puede corromper nuestra actitud. Ahora, por ejemplo, como gerente promotor, cuánto tiempo llevas de esos 8 años que te llevas dedicando al negocio? ¿Cuánto tiempo llevas como gerente promotor? Pues la cuarta oficina se abrió hace 2 años, y empezamos a promover a los 2 años. Wow, o sea, llevas 6 años como gerente promotor. Casi, no menos, como 4, 5 años, porque desde que nos promovimos a los 2 años se abrió la primera y la última fue hace casi 2 años. Y ahorita ya voy para 8 años, entonces hace 2 años se abrió, entonces tengo como 4 años, más o Ok. menos. ¿Y siempre has sido con la misma organización? Sí, no, realmente no he conocido otra. Ok, Y no por falta de oportunidades, no. claro, Pero, pues digo, es el mismo sistema, digo, para mí, en algún momento lo mencionaba hacia mis líderes, creo que es una forma de, pues, regresar de agradecimiento, parte de la lealtad, ¿no? Y pues aquí estoy. No hemos excelente. visto ahora sí que irnos hacia otro equipo, Ya, ¿no? honestamente te soy franco, bueno, sabemos que quizás hay muchas organizaciones, ¿no? Es la primera vez que escucho la tuya. ¿Cuánto tiempo lleva esta organización digamos, existiendo? O no sé. Que por cierto, también está pendiente por ahí, me comentabas de tu líder Omar Narváez, ojalá se nos dé la entrevista con él. Junto contigo hay 3 personas que me han hablado de él, así es que está en puerta. Bueno, todavía no le mando mensaje a la fecha de hoy, pero seguramente lo haré porque me interesa saber también su historia. Si lo recomiendan, debe ser bueno. Esa es la mejor bandera de un buen líder, ¿no? Que lo recomienden y que digan, hey, por acá sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva esta organización? Pues yo cuando llegué ya estaba. Realmente no sé cuándo empezaron, en qué fecha. Muy poco se ha hablado de ello. Y tampoco es algo que me ha inquietado mucho de seguir escarbando, ¿no? Y desde qué tiempo venimos, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces realmente digo, no es un tema del diario y tampoco es algo que yo he ido o hemos querido investigar, ¿no? A ver No, desde qué no te fechas ha venimos. nacido como esa curiosidad, ¿no? Tal vez. En algún momento tal vez, fíjate, pero, o sea, de ahí no pasa como nada más un simple, ay, ¿desde qué año? No sé, habrá empezado todo, ¿no? Ya, ok. Hasta ahí, si lo pregunté, ni me acuerdo de la respuesta. Bien. Regularmente la mayoría de las organizaciones a las que he pertenecido hacen como una especie de, bueno, no sé si lo hagan ustedes también, pero hacen una especie de rally, que es como el cumpleaños, vamos a llamarle, de la empresa, donde festejan y hacen o van a ese tipo de cosas. Reuniones de liderazgo, vamos a llamarle. ¿Ustedes también tienen ese tipo de cosas? Sí, también lo hace Lomar, lo programa. Ah, perfecto, excelente. Sí, pues, yo creo que todos los eventos, juntas, entonces ahorita rallies, las vacaciones de playa, los eventos de playa, ¿no? Entonces, Órale, qué genial. está empezando a hacer las prácticas internacionales. Ya será cuando lo entreviste a él que a lo mejor le pida redes sociales, o a lo mejor no son como muy de redes sociales. Yo siento que, fíjate que de un tiempo para acá es mejor estar en el anonimato. Así no hay como tantas situaciones alrededor de. Pero bueno, no sé, quizá cada quien sabe cómo lleva su organización, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo son? ¿O tú cómo te ves en ese inmiscuido en estas cosas? En redes sociales, Sí, en redes sociales, o a lo mejor postear esas fotos que a veces por ahí el personaje del que hablábamos ayer en el live, el anónimo, se burlaba de los alucines del sistema, ¿no? A lo mejor también por eso mucha gente dejó de subir sus fotos. Digo, yo fui uno de ellos, ¿no? Cuando estás rodeado de esas ideas, de esa ideología de querer vender la idea con una foto, con lo que estás comiendo y todo el rollo, quizás es como nos los enseñaron. Ya después aprendes que no es como del todo positivo, ¿no? Que incluso, bueno, qué sé yo, cada quien lo hace como quiere y porque quiere. Pero ustedes cómo se ven o tú cómo te ves en eso. ¿No te has como que
promocionado en redes sociales, no has hecho como un movimiento más como para reclutar gente de otras organizaciones, de otras oficinas. Ustedes sí realmente hacen así como, no reclutan gente que ya conoce el sistema y hacen lo que tienen que hacer. Pues mira, yo en lo personal, le digo, no he visto y no estoy en las oficinas de mis compañeros gerentes, ¿verdad? Para poder decir cómo lo hacen ellos. Sin embargo, yo en lo personal, sí han venido 2, 3 personas de algunos otros equipos y siempre pues con mi máster, ¿no? Decirles, oye, este chico está bien, no tiene reporte pues de malas prácticas, ¿no? Entonces, pues digo, si todo está bien, pues adelante, ¿no? Les damos oportunidad. Pero yo desde que lo hemos hecho 2, 3 veces únicamente, algo así, sí les he comentado a los chicos, les digo, miren, ¿por qué vienen acá? Y en su mayoría de los casos es por los temas iniciales que decíamos, ¿no? No, pues que el entorno, que no me apoyan, que el ambiente, que logré meta y no me cumplieron, o gané, etcétera, bonos y no me dieron, y etcétera. Incumplimientos al final del día. Yo les digo a los chicos, mira, digo, no sé realmente al final cómo estuvo, no sé si estuvo bien, si estuvo mal, no me toca juzgar, no me toca decir, pues yo ser la persona que debió de haber hecho y que no, porque pues, no me toca a mí ver esa parte, no estuve ahí. Pero lo que sí te puedo decir es que de aquí para adelante, digo, vamos a buscar hacer las cosas como son, digo, no me traigas nada de lo que has visto en otro lado, de algunas prácticas, algunas costumbres, hábitos que a veces no son tan saludables. Le digo, entonces, tengo una apertura, ten mente abierta para poder absorber lo que uno te está enseñando. Digo, si esa es tu intención, aprender, si realmente quieres superarte, digo, te doy la oportunidad, o sea, vamos a trabajar bien, vamos a buscar la forma de llevarte a más, pero tienes que poner de tu parte y sobre todo darte cuenta también que no es algo mío que yo tenga una varita mágica y decir, bueno, aquí sí te voy a promover, no, porque pues la realidad es que no, o sea, tú tienes que hacer un trabajo, digo, buscaremos ayudarte en medida de lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, pero pues vamos a trabajar parejo, o sea, no te voy a dar exclusividad, vamos a trabajar con metas, y es como ponerles las reglas del juego, ¿no? Desde el inicio. No me digas que fulanito hacía X cosa, o que luego se vayan a prestar para cosas de chismes, que hay así, que acá no. Le digo, o sea, todo de cero, o sea, no traigas nada, digo, y si quieres estar mezclando cosas, digo, pues creo que entonces no estás buscando realmente una oportunidad de superarte, sino más bien estar buscando a ver, no sé, de dónde sacar más lana o no sé cuál sea la intención, pero si las razones son superarse, pues vamos a trabajar, ¿no? Y al final ha sido esa la razón por la cual se les ha dado oportunidad a estas personas, ¿no? Que te digo, han sido 2, 3 veces en lo personal, o sea, no es algo que se habitúe, no acostumbramos a reclutar personas de otros fielders y creo que ninguno de mis compañeros nunca se ha platicado algo por el estilo desde que nace la organización con Nomad, o sea, nunca ha sido algo como de que vamos a lanzar campaña, a ver quién, a revivir un rino caído, ¿no? A levantar Claro. un rino, no, o sea, realmente nunca se ha platicado del tema, nada por el estilo. Todo es a contratar gente nueva, a formarle de cero, porque ahorita digo como comentario a lo anterior que mencionabas, donde mucha gente se va eh, desafortunadamente con ideas negativas del negocio, de las personas y a veces del negocio, porque el negocio no lo considero malo, ¿sabes? Es bastante buena, sino más bien las personas a veces que hacen uso del sistema a veces no es un uso adecuado de una buena manera y la verdad las personas se llevan una mala impresión del sistema cuando en realidad no es así. Y es prepararles, yo creo que es prepararles a las personas para el fracaso, no prepararles para fracasar, sino prepararles para afrontar el fracaso, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que, al menos a mí en lo personal, yo siento que es una característica que me ha ayudado bastante, el enseñarle a los chicos que las cosas no van a ser fáciles, porque a veces de eso se habla muy poco, ¿sabes? Y para alguien y gente que viene en los inicios y viven cosas, el hablarles del proceso que no es fácil, o hablarles, como dicen, de las cositas negativas que se viven en el proceso,
es como que algo que no se toca, es algo que muchas veces no se platica, no se dice, y creo que es algo que se tiene que conversar con la gente, ¿no? Y sobre todo con la gente de oficina, no para que piensen en negativo, porque no es el objetivo, pero sí es que se preparen, que tengan en cuenta que la curva no va a ser así, o sea, no va a ser en línea recta hacia arriba, sino que va a ser así, ¿no? Y va a haber cosas así, y de repente hasta que agarras un impulso, ¿no? Pero cuando inicias de momento así, a lo mejor vas bien, pero de repente cae, ¿no? Ahí es donde muchas veces la mayoría de las personas ahí se quedan, ¿no? En esos primeros baches. ¿Por qué? Porque de momento no hubo alguien que les estuvo ahí pues coachando, entrenándoles, diciéndoles cómo reaccionar o cómo debían de afrontar esas cositas que están pasando, ¿no? Claro. Fíjate que hablabas de esa superación y me gustó este tema de preparar a la gente para el fracaso. Eh, a veces, por ejemplo, bueno, sabemos que tenemos una coraza, ¿no? Como rhinos, y nos preparamos ante el fracaso y que las negativas, pues básicamente, pues no nos pegan y nos hacen nada. A veces sirve esa creencia y a veces las situaciones de la realidad, pues sobrepasan ese límite de creencia. Pero hablando de la superación, en estos 8 años que tú has estado dentro de esta organización, ¿cuál ha sido como el detonante de esta superación para ti? O sea, como para decir, hey, yo me he superado o yo siento que me superé o siento que gracias a lo que estoy haciendo hoy tengo esto. ¿Cuál sientes que es como el mayor significado de tu superación dentro de lo que has hecho en el sistema? Yo creo que paz, ¿sabes? Creo que después de muchas vivencias, muchas experiencias adquiridas, ¿no? Y muchas cosas vistas en otras personas, escuchar muchas cosas. Soy muy observador, ¿no? De momento veo, Observólogo, le llamo yo. sé ver muchas formas y cuestionarme yo solo, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué reaccionó de esta manera? ¿No? Y la verdad es que creo que al final en el fondo mucho de lo que puedo rescatar en lo personal de este negocio es esa paz, es poder ir a hacer algo, hacer un negocio, aportar a las personas, ¿no? Es muy bueno, bonito, por supuesto, y te digo, tener esa tranquilidad, el poder acostarte tranquilo, descansar, como dicen por ahí, como un bebé, ¿no? Sin una preocupación, sabes que estás buscando dar lo mejor de ti, ¿no? Y creo que ha sido una de las más grandes enseñanzas. Y del último comentario ahorita me quedó esa parte que decías con esa piel de rino, ¿no? Yo desarrollé una ideología mía y cada vez que tengo oportunidad le digo a los chicos, ¿no? Porque a veces esa idea, ¿no? Que dices tú, no, que tienes que desarrollar esa piel de rino, ¿no? Eh, te pasan cosas. A ver, Vas, ¿cómo está? Detállalo, detállalo. sí, o sea, vas a vivir un montón de cosas, ¿no? Y va a haber cosas que te van a doler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y espero que no lo esté viendo alguien, ¿no? Pero va a haber personas que, de algún ser querido que va a fallecer. Entonces, pues obviamente te puedes quebrar, ¿no? Y más si es alguien que tú quieres, ¿no? O no llegar al extremo, pero simplemente que tenga un accidente, ¿no? A veces sonará fácil decirle a alguien, no, pues adelante y vamos a seguir echando ganas y tú, oye, no, pues ahorita no manches, no, espérame, dame chance, ¿no? Hay gente que no se repone de eso, ¿sabes? Yo digo a las personas, bueno, hagamos el negocio, aprendamos el sistema, pero no dejemos de ser humanos, ¿no? No dejemos de ser humanos. Y si de momento alguna situación que vivas amerita algunas lágrimas, si para ti lo amerita, adelante, ¿no? Digo, regálale las lágrimas que le tengas que regalar hoy y mañana, ¿no? Pues a levantarse, a darse un baño y otra vez, ¿no? Que el sol volvió a salir y es una nueva oportunidad. Entonces, pues creo que es una de las cosas que incluso en lo personal también me ha funcionado, ¿no? Porque hay cosas que también me han dolido, por eso te lo digo, ¿no? Y no creo que sea el único, creo que también hay muchas personas en el negocio, cosas que te han dolido, ¿no? Y es como decir, pues, ni modos, ¿no? Pasó y te digo, o sea, merita unas lagrimitas para ti, pues adelante, ¿no?
y sacar, gritar, pues adelante, hazlo, pero pues hay que reponerse, ¿no? Me gusta el concepto que ocupas. Hay que hacer el negocio con todo lo que implica, con toda esta, em, vamos a llamarle, estas frases que nos impulsan y nos empujan a continuar día con día, que a veces hasta nos las aprendemos de memoria y ahí se quedan. O sea, me refiero a solo en la memoria, porque la acción creo que pasa desapercibida. Entonces, yo entiendo que hay muchas frases, ¿no? De échale ganismo, de la palmadita y no pasa nada, échale ganas y vamos a darle. Pero me gusta esta parte que sintetizas, que dices, hay que hacer el negocio, repito, con todo lo que involucra, con ese nivel de pensamiento, con ese lavado de cerebro que venimos comentando, pero también hay que ser humanos. Eso me gustó bastante. Y fíjate que con el paso del tiempo, bueno, a ver, quiero que quede grabado acá que las organizaciones que yo he conocido, que obviamente no han sido tantas, porque hay muchas, por ejemplo, repito, como la tuya, que a lo mejor no he tenido la oportunidad de conocer o que no había llegado a mis oídos, y considero que hay que las organizaciones pequeñas son pequeñas porque hacerlo en grande se sale de control. No sé, estoy hablando desde mi ignorancia, ¿no? Pero yo lo que he visto es que a medida que la situación es más grande, pues obviamente se sale más de control. Y lo decían muchos líderes y en algunos videos que hemos visto en Facebook, bueno, no sé si ustedes también los hayan visto, pero más dinero, más problemas, ¿no? Una organización pequeña te da esa rentabilidad, ese sustento, esa paz de la que tú hablas. El ser humano, el ser líder, el inmiscuirte un poco en medida de lo que tú creas capaz como líder ante tu gente, eso te da esa paz, esa tranquilidad, porque al final del día estás siendo lo que fuiste destinado o lo que elegiste ser, un líder para resolver, para ayudar, para alivianar, para dirigir, para liderar, ¿no? Y esta parte a veces se pierde, repito, de las organizaciones que yo conozco, de las que yo vengo, se pierde este lado humano y solamente se queda la carcasa del rino, ¿no? No, tú puedes, no pasa nada. A ver, ya se murió tu mamá, ¿para qué la vas a ir a ver si ya está muerta, no te va a ver? Y dices, wow, 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 wow. Espera un poco, ¿no? O sea, no puede ser así tampoco. Y entonces ahora sí, auguro que la organización a la que perteneces ejerce un liderazgo adecuado, un liderazgo correcto, cosa que en muchos líderes o en muchas personas que practican el sistema que se hacen decir líderes, pues no está ese reflejo, no lo veo, ¿no? Entonces, quizás Jair, eres una de las personas que aún practica el sistema, y digo quizá porque obviamente no conozco, tampoco me atrevería a decir que lo mal practicas, pero al final se ve, se nota la calidad, ¿no? La calidad de pensamiento, la calidez en tus palabras y la humanidad. Con eso concuerdo contigo. Muchas veces traté de hacer eso en otras organizaciones y creo que no era por ahí para ellos. El débil hay que desecharlo. Aquella persona que se doblega por situaciones que sobrepasan nuestra vida misma no sirve para el negocio. Y en una ocasión lo mencioné en un short, creo que fue en un capítulo de Ulises, te vuelves Iron Man, ¿no? Y eso no está tan chido a veces. Te vuelves ese Rhino o ese Iron Man que no tiene sentimientos y que únicamente tienes ojos para el negocio. Ahora, pasando a este tema, ¿cómo llevas tú con tu familia esta relación del negocio, sabiendo que a veces no hay tanto tiempo como para ello y que regularmente el negocio exige un poco más de tiempo porque pues estás formando algo, estás en ese proceso de superación? ¿Tú cómo llevas ese rol con tu familia? Fíjate que antes de responderte este comentario, quisiera comentar algo de acuerdo a lo anterior que decías. Adelante. Em, Creo que una cosa no está peleada con la otra, ¿sabes? O sea, creo que el hecho de tener una organización pequeña o ser un microempresario no significa que eso te vaya a dar más paz. Creo que también hay personas que podrán haber hecho grandes negocios, pero creo que también puede que no estén en paz, ¿no? No digo que sea un 100%, sino simplemente no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Creo que para eso o esos niveles exige mucha preparación, ¿no? Mucha preparación y tener en orden tus prioridades, ¿no? Dios, familia, trabajo, ¿no? Entonces, o negocio.
¿no? Entonces creo que todo sale de ahí, ¿no? Si está uno en amor, en armonía, ¿no? A Dios, creo que en la familia, creo que en el negocio, las cosas van a ir fluyendo y vas a ir adquiriendo esa madurez, esa paz, esa tranquilidad en el proceso, ¿no? Y poco a poco va a ir llegando pues lo que tenga que llegar, ¿no? A modo de crecimiento, ¿no? Entonces creo que una cosa no está peleada con la otra, pero sí requiere, oh, híjole, creo que sí es un mundo de preparación, no es algo fácil, pero creo que hay personas que lo han logrado y como podemos ver en internet, grandes empresarios, ¿no? Como el dueño de Telmex, ¿no? Entonces creo que de verdad el Slim es un súper empresario en todos los sentidos, ¿no? Entre otras personas también, ¿no? Que hoy tienen empresas muy, muy grandes y que a lo mejor hay áreas en la parte operativa que puede que se salgan de control, ¿no? Porque, pues digo, hay demasiada burocracia, ¿no? Dentro de, pero una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Para concluir. Y creo que eso, precisamente, el tener bien alineadas las prioridades, es lo que te suma para esta paz que mencionabas en este segundo comentario, ¿no? El decir, bueno, ok, primero está Dios, después mi familia y después el negocio, ¿no? Y a veces primero es negocio, luego es familia. Uy, te perdí otra vez. Decía que las prioridades a veces están mal ordenadas, ¿no? Tenemos un mal manejo de prioridades y creo que eso da iniciativa a desánimo, a temas de casa, de relaciones, ¿no? Y a veces limita el progreso, porque la lista de prioridades debe de estar primero Dios, después la familia y después negocio. Y justo la pregunta que hacías, creo que eso es lo que últimamente nos ha dado mucha tranquilidad porque las prioridades están más claras que antes. Al inicio y en los inicios fue más difícil, que también cabe aclarar que para alguien que viene empezando, sí el tiempo hacia el negocio sí lo demanda más porque pues, es una llegada, hay que entrenar, capacitar, observar, regresar a dar clases, luego recibir tú las clases, sí es más tiempo, pero no deja de lado de que la prioridad se siga manteniendo, sigue estando Dios en primer lugar, ¿no? Yo tuve en una ocasión, recuerdo a un chico que llevaba este rol y me pedía el día jueves, viernes, si no me equivoco, porque iba a una iglesia que hacían reuniones de jóvenes. Entonces, pues, cuando habló conmigo, para medio apenado, y me dice, oye, es que, no sé, quisiera pedirle un favor, y acá, y cabizbajo, ¿no? Y yo, pues dime, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué tan malo es? Ok, y me dijo, no, pues es que quiere ir a la iglesia porque pues, ya traía ese hábito, ¿no? Pero hay este evento de jóvenes y yo quiero ir y estoy ahí, entonces pues quería ver si hay oportunidad, ¿no? Ok. Y yo dije, bueno, pues, este tipo la tiene clara y quiere ir a la iglesia, ¿quién soy yo para decirle no vayas, o el negocio o la iglesia? Y creo que a veces ahí, en algún momento, a veces creo que el gerente pone también de su parte para que pues el chico a veces termine más confundido, ¿no? Porque si el chico dice, pues yo quiero ir a la iglesia porque realmente a él le nace, pues yo le digo, pues, o al menos yo así lo he hecho, le digo, ok, pues ves, ¿no? Adelante, ¿no? Pues digo, nomás vete a la iglesia, no te voy a decir con Sí, los claro. amigos, ¿no? Puede ser una muy buena Que excusa sea para... sí, para hacer otras cosas, ¿no? Pero digo, es algo, teniendo prioridades claras, ¿no? Creo que eso es lo que te ayuda, ¿no? A mí en lo personal nos ha ayudado bastante y hoy, al día de hoy en el negocio, pues busco mantenerlo así. Para la familia, igual, comparto ideas con mi esposa de cómo trabajamos, etcétera. Busco dedicarle también tiempo a mis hijos y dedicamos un espacio para Dios hoy actualmente, ¿no? Creo que a veces cuando se viven ciertas cosas, ¿no? Y hoy digo, mencionaba también, ¿no? Al inicio, digo, por la invitación, muchas gracias. Cabe aclarar que digo, no soy de los más grandes del sistema, ¿no? Pero no he necesitado, yo así lo veo, no he necesitado muchísimos años para darme cuenta de eso, ¿no? Me he considerado un chico abusado y me he dado cuenta que si vamos eh, alineando
¿no? Esas prioridades y vamos haciendo las cosas con orden, nos vamos a ahorrar muchas cosas, ¿no? Muchos problemas futuros. Y hoy, pues, tratamos de seguir manteniendo esa línea, ¿no? Donde, pues, primero está Dios, pues, la familia, dedicarle tiempo a los hijos, ¿no? Pues, a la esposa, consultar dudas, acuerdos, ¿no? Y digo, pues, posteriormente el negocio, ¿no? Dedicarle su tiempo. Fíjate que me gusta esta parte que dices que mencionas que no eres parte de los grandes del sistema, eh, pero tú sabes distinguir qué es un grande, ¿no? ¿Tú te ves en algún tiempo como un grande del negocio? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo te das como para llegar a ese punto? Bueno, vamos, no sé. El tiempo es impredecible, pero más o menos, tomando en cuenta lo que vienes haciendo, la manera en que lo estás ejecutando y las estrategias que seguramente ya has planificado, ¿en cuánto tiempo te ves siendo uno de los grandes? Yo estimo unos 15 años. Ok. Y justo me mencionabas ayer, bueno, no sé si es que como fuiste tú y Eric, que ahí como que medio campechaneé las respuestas, pero puedo acertar que tú eres el que tiene 31 años de edad, ¿cierto? No quería Sí, revelar, sí, no sí. quería revelar tu edad, pero al final. Oh, Esto lo digo, lo menciono porque, a ver, si tienes 31, 15 años vas a tener 46. Se me hace prudente porque básicamente es la regla de vida, ¿no? Bueno, no sé, una regla estándar, una regla promedio de las personas exitosas, ¿no? Porque regularmente cuando el éxito llega temprano o cuando la gente es joven y tiene dinero, a veces no, pues como que no funciona muy bien porque no todos somos como tan inteligentes como algunos y a pesar de que tenemos el sustento o el dinero, pues todo se cae. Precisamente a lo mejor, yo creo que no es por la madurez, porque, o bueno, no sé, creo que no tiene nada que ver con eso, sino con la estrategia. Chuy nos contaba que se hizo millonario como a los 31, 33, por ahí no me acuerdo. Quizás otros tiempos, otras épocas, otras circunstancias, pero creo que hoy en día sí es alcanzable quizás llegar a ser millonario a los 45, 50 años. La pregunta del millón, básicamente, para ti, Jair, sería, ¿tú sí te ves millonario dentro del negocio? ¿Y cómo? ¿Haciendo solo el negocio o diversificando lo que estás captando del negocio? fíjate que no lo veo como tal, o sea, como tal, de primera mano, yo hacer esa riqueza. Creo que más bien es una consecuencia, ¿no? Y así lo he aprendido a ver desde hace ya un tiempo, donde el nivel al que logremos impactar a las personas, ayudar, superarlas, promoverles, que es nuestro negocio, eso se trata de promover personas, pasar oportunidad, entre más lo hagamos, pues al final es recíproco, creo que va a llegar la recompensa, ¿no? Pero se tiene que hacer con ese chip, ¿no? O hoy al menos así lo veo, porque si de momento alguien que hace las cosas sin ese chip y nada más de momento quiere y busca de manera directa lo material, la realidad es que cuando algo no le salga, o desde lo vemos, ¿no? Desde el supervisor, el chico se va. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Entonces, como no hay un propósito, pues te sale mal algo con el chavo, tu inversión del desayuno, ¿no? El pasaje, algo por el estilo, pues lo ves mal y a veces ni quieres volverlo a hacer, porque no se hizo pues de corazón, no se hizo con la intención de ayudar, ¿me explicó? Y creo que ahí muchas veces es donde pues muchas personas nos vamos quedando, ¿no? Y hoy no lo veo de manera directa, no lo veo como un apalancamiento, que en algún momento se mencionaba ese término, así como tal, donde apalancamiento me refiero donde aprovechemos a las personas para mi beneficio, no lo veo así, sino más bien cómo podemos ayudar a más personas, tal vez desarrollando diapositivas, presentaciones, generar clases de mayor valor, mayor preparación en uno, mejor imagen, mejor oficina, crear todo un contexto que nos permita impactar de una mejor manera para sumar más valor a las personas y derivado de su crecimiento, pues va a regresar. Eso al final verlo como una consecuencia de algo, ¿no? De algo muy positivo que se está ejerciendo, eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? Lo verdaderamente importante, decía por ahí Tim Rohn hablando de frases, no es conseguir tu primer millón, sino el tipo de persona en la que te convertiste para poder llegar a él.
Entonces, eso es lo que realmente vale la pena y todos deberíamos estar enfocados ahí, ¿no? O sea, en el proceso, no en el final, sino en el proceso. Dentro de esta charla me he dado cuenta que los conceptos que tienes de liderazgo y del sistema me indican que tienes o vienes de una buena escuela. Pero te felicito la verdad Fíjate que porque ahorita que lo mencionas, cada uno va agarrando su camino, porque yo en algún momento platicaba con uno de los chicos, mira, en el proceso vives cosas, pero cuando te promueves, ¿no? Empiezas a tener un momento mayores ingresos y cada uno decide cómo quiere uno ser, ¿no? En algún momento se ha dicho, ¿no? Pues el dinero no cambia, más bien saca a relucir lo que ya traías dentro. Pero yo pienso que si hay personas que a veces no traen en su interior, ¿va? En su corazón, buenos valores o buenas ideas o buenas cositas, de alguna manera, porque a veces las metas están bastante reales y hay gente que las consigue, pero a veces falta un poco más de conciencia en eso interior, donde decir, a ver, ¿qué tipo de gerente quiero ser? ¿No? Ponerse a pensar en retrospectiva y decir, a ver, ¿cómo me quiero yo ver? ¿No? O sea, ¿cómo quiero verme yo como líder? ¿No? Verme un líder interesado, ver en las personas, verme un líder en su desarrollo o verme un líder donde nada más quiero que me den a ganar dinero, ¿no? Y creo que y no está mal, digo, no juzgo a nadie que tenga alguna ideología, no digo tampoco que el dinero no sea algo positivo, claro, es un facilitador y te ayuda en un montón de cosas, sin fin de cosas, ¿verdad? Y por supuesto que puedes vivir muchos momentos felices gracias a ese facilitador, ¿no? Pero solo es eso, es un facilitador, ¿no? Creo que el foco tiene que estar en otra parte para que las cosas pues puedan estar los cimientos, ¿sabes? Así lo veo, que los cimientos puedan estar bien hechos, porque si no, el mismo crecimiento, las raíces, si no están bien hechas, bien cimentadas, el mismo crecimiento se va a encargar de tirarte, porque no hay las suficientes raíces, ¿me explico? Entonces, lo vemos en una construcción arquitectónica, ¿no? Si quieres hacer una casa, por ejemplo, 2 niveles o de un nivel, pues no necesitas cimientos como para un edificio. Pero si tu plan es un edificio, 30, 40 pisos, pues sí necesitas unos cimientos bastante interesantes, ¿no? Y de claro, gente que sepa del tema y realmente toda una estructura ahí bastante robusta, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con el ser humano. Si le estamos tirando a un crecimiento así de ese nivel, sí tiene que haber cimientos muy, muy sólidos que nos permitan ese crecimiento, porque si no, de alguna manera cuestión de suerte, dijeran algunos, que porque nos ayudaron con equipo, que porque te regalaron la meta, etcétera. Pero hoy tienes un paso más, si no ese mismo crecimiento se va a encargar de tirarte, ¿no? Cuando no hay esos cimientos sólidos. claro. Y que completamente va de acuerdo con lo que mencionabas acerca del desarrollo. Esos cimientos, yo por ejemplo hoy los podría interpretar no como otra cosa, sino como tiempo. Tiempo de experiencia, tiempo de caerte y levantarte, pero no solo de caerte, levantarte y sacudirte como para que evites la pena, ¿no? Sino de caerte, quedarte ahí un ratito y decir, a ver, ¿qué fue lo que me hizo que me cayera? ¿Con qué me tropecé? Y después analizar, voltear y decir, ah, ya vi con qué, bueno, para la siguiente no va a pasar igual, ¿no? Y muy bien, la verdad, muy, muy bien enfocado. Realmente a veces todos quieren resultados inmediatos y a veces dentro del sistema se ocupan, pues se ocupa este sistema que al final del día sabemos que vende cualquier cosa como para vender una falsa oportunidad, ¿no? Yo creo que es importante que la gente sepa que hay buenas oportunidades y malas oportunidades. Lo mencionaba en el live. Hay gente que nació en cuna de oro dentro del negocio y gente que nació en cuna de fango. Es triste y es desgraciado, pero así es la vida. Al final del día es la vida misma, ¿no? Algunos nacen teniéndolo todo y otros nacen pues teniendo que echarle muchas ganas y a pesar de que le echen ganas, pues no van a superarse porque el entorno, lo mencionábamos, el contexto no se los va a permitir. Sin embargo, fíjate que me acabas de dar, este capítulo es impresionante para mí porque me acabas de dar que esas personas que, por ejemplo, nacen en cuna de oro, desgraciadamente son las que, como mencionaba en el video anterior, no, no me, no me han concedido una entrevista, ¿no? Como para decir, a ver, chavos, no hagan eso, o inviertan en esto, o hagan lo otro, o también se puede hacer de esta manera, o no se casen de tal grado, ¿no? O qué sé yo, ya ellos tendrán sus consejos, ¿no?
Porque al final conozco a varios que si bien están practicando el negocio, pero ya tienen otras ramificaciones, ¿no? Ya tienen empresas realmente consolidadas, ya tienen marcas o distribuyen marcas a otras partes y nacieron a lo mejor en una cuna de oro, hablando de un buen sistema, pero no dejaron de tocar puertas, o sea, es decir, empezaron tocando puertas. Solo que yo siempre lo he mencionado, el lado del periférico izquierdo y el lado del periférico derecho, en donde viven los ricos y en donde viven los pobres. No es la misma producción que vas a hacer cuando te vas al lado derecho del periférico que al lado izquierdo del, del periférico, ¿no? Entonces, Sí, al final sí cambia, sí, sí afecta, ¿no? Pero bueno, es importante lo que mencionabas. No, y cada uno tiene que aprovecharlo, ¿no? Porque digo, no nos tocó, o sea, no nos tocó elegir a dónde nacer. Creo que la vida no es una carrera, sino un viaje, ¿no? Pero si lo viéramos como una especie de carrera, utilizando no en el tema de correr, sino de dónde partimos, lo que decías. Hay quienes nacen de una manera, hay quienes parten, por ejemplo, o inician su vida, su proyecto de vida, no sé, a los 10 metros después de la meta. Hay quien inicia muchísimo atrás de la meta, de la inicia, ¿no? Donde Sí, inicia la claro. carrera. Y hay quien está iniciando ya casi al Ah, para final, ganar, ¿no? claro. Donde va a hacer unos pasitos y ya ganó, ¿no? Entonces, creo que es aprovecharlo, ¿no? Porque muchas personas en el que han llegado al negocio, pues han tenido oportunidades que no todos las han vivido o no todos las hemos vivido, experiencias mejores que otros, y nada más es aprovecharlas, ¿no? Aprovecharlas, apalancarse en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido del negocio, ayudando, regresando, verlo de una manera para que al final pues todo pueda regresar, porque decíamos, hay gente que no le importa el cómo, ¿no? Y creo que eso debe ser súper importante, ¿no? El cómo llegar a la meta, ¿no? Como sea, no me importa. Respetable, ¿no? Quien piense ideas así, ¿no? Pero el cómo debe de ser importante, ¿no? O sea, el cómo va a llegar hacia la meta, ¿no? El no conservar los valores, decíamos también, ¿no? Honestidad, lealtad, ¿no? O sea, hacer las cosas de una buena manera, ¿no? O sea, con valores, ¿no? Creo que es parte de los cimientos al final. Quizás como una de las preguntas finales sería, aparte del sistema y aparte de tu carrera que ya nos quedó claro que no pretendes ejercer, porque obviamente pues si te va bien pues para qué, ¿no? Digo, al final también no hay que ser como muy sabio como para entender eso. Pero ¿te ves teniendo otro negocio? ¿Y cuál sería? ¿O definitivamente te ves viviendo del negocio toda la vida? No toda la vida, sí varios años, sí la idea es poder promover más personas, es la idea, ¿no? Poder eh, tener la oportunidad de no manejar países y hacer todo un know-how que nos permita crecer, hacer crecer a las personas que ya están y por supuesto a los que vienen detrás de ellos, ¿no? O sea, enfocarnos únicamente en esa parte y por supuesto también hacer algunas otras líneas de negocio fuera del sistema. Ya para cerrar el capítulo, quisiera invitarte o hacerte una invitación, pero a futuro. Y esto sería muy, muy interesante. Bueno, si Dios, primero Dios, que nos preste vida para ese entonces, quizás eh, hacer una segunda entrevista para medir la evolución de tu desarrollo o del qué tan difícil fue llegar al lugar en el que te veías. A lo mejor no 15 años, ¿verdad? Porque pues ya vamos a estar más viejos, pero a lo mejor en 5 años. Hacer una siguiente cita y preguntarte, ¿qué onda, Jair? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Sigues? ¿No sigues? ¿Qué complicaciones te has encontrado? ¿Qué ha pasado, no? Y seguramente será muy, muy interesante. Y justamente tú decías, yo no tengo tantos años. Y quizás de eso se trata, porque la gente que ya tiene un éxito dentro del negocio, ya sabemos que le va bien, ya sabemos que ya la armó, de cierta manera, de una u otra. Pero a la gente que, por ejemplo, como tú, gerente promotor, a Eric, que se viene a la entrevista como gerente, verlos quizás en 5 años, en 7 años, cómo ha sido parte de la evolución dentro del negocio, qué han aprendido o qué hemos aprendido, porque no nada más aprendemos del negocio, sino de la vida misma. Y más, por ejemplo, ahora que mencionabas acerca de Dios, ójule mano, yo creo que es la enseñanza más sabia de toda la existencia humana y justo apoyándote de eso en unos 5 años
sería interesante ver el resultado. Así es que si aceptas la invitación, seguro nos vamos a ver dentro de 5 años. Sí, claro, sería interesante. Fíjate que también tenía por ahí hablando de 5 años, creo que ya falta uno para que se cumpla. Había platicado con Julio López, eh, un viejo amigo que tengo ahí tiene su organización Publimax Bajío. Y yo lo entrevisté hace 3, me parece. Hace 3, bueno, vamos, fue el padrino del podcast. Fue el primer entrevistado que tuvimos en el canal. Ya estamos a un año de que se cumpla pues lo que él declaró en el capítulo. Vamos a ver qué tal, si sigue, si no sigue, cuáles fueron sus complicaciones, o si no sigue, por qué lo habrá abandonado, ¿no? Eso sería interesante escuchar. Y si sigue, pues bueno, vamos a ver en qué proceso está. Entonces eso es bastante interesante y benditos medios digitales que hoy a tus 31 años te están imprimiendo tal cual eres. En 5 años a lo mejor ya hasta canas tienes. Pero bueno, te vas a acordar de este momento seguramente, ¿no? Ah, Y que aquí se va a sí, quedar, sí. y que aquí se va a quedar tu capítulo, o sea, hasta que el internet se muera, ¿no? Entonces tus hijos te van a poder ver y van a saber la calidad de papá que tienen y el cómo se expresaba y que todo lo que aprendió seguramente fue como para el fruto de lo que ellos en aquel momento tendrán cuando sea que te vean. Así es que esto es parte de la magia que representa para mí documentar, grabarnos, hablar con gente. ¿No? Porque, pues, no sé, se queda en la memoria de los discos duros donde quiera que se encuentren y podemos revivirlos cada vez que nosotros queramos y ver cómo nos expresábamos, ver cómo éramos de jóvenes, ¿no? Yo ya lo estoy planificando. Cuando ya esté viejito, me voy a ver que en algún momento me dio la locura por hacer un podcast de un sistema de ventas que me cambió la vida y que si bien entiendo que es magnífico, maravilloso y genial, desgraciadamente de unos años para acá se ha visto manchado, se ha visto deteriorado, pero que aún existe gente como tú que seguramente le van a dar una segunda vida a esto. Y no nada más, o sea, bueno, no somos pocos, somos muchos los que pensamos que el sistema puede prevalecer y independientemente de que suceda, es como por naturaleza. Mientras la gente se siga procreando, cada vez van a haber más personas. Sabemos que el negocio no es para todos y fíjate, esto lo mencionabas al principio. Decías que es muy fácil aplicarlo, que cualquiera lo podría hacer. Coincido con ello, solo que muy pocos tienen o están dispuestos a aprender la habilidad de vender, porque básicamente sabemos que no es para todos. Eso sí, yo estoy completamente seguro de que las ventas no son para todos. O pasar el proceso. Sí, sí, yo creo que eso es lo más difícil. Aceptar ese proceso de caídas y bajadas y de que te vas a quedar sin nada en algún momento y que te va a tocar volver a empezar y que a veces ya no te quieres levantar, ¿sabes? Que a veces ya no dices, no habrá otra manera. Y es que el rechazo no es algo con el que crecimos. O sea, no es algo que hoy lo veamos normal. O sea, ¿quién nos enseñó sobre el rechazo? No, o al menos a mí no sé a cuántas personas les habrán enseñado a No, manejar el rechazo, a gestionar el rechazo. Y la verdad es que no hay un hábito a saberlo enfrentar, ¿no? Y eso, pues digo, el negocio lo tiene, ¿no? Y quien ha aprendido y hemos trabajado, ¿no? Sobre él, sobre el rechazo, pues sí te duele, ¿no? Desde un cliente, ¿no? Que te dice, no, gracias, ¿no? claro. Y tú dices otra vez, y no, ahorita no, y te vas medio cabizbajo, ¿no? De eso a otro tipo de rechazos cada vez más grandes, ¿no? Mientras te vas metiendo más en el negocio, pues es como el pan de cada día, ¿no? Creo que las negativas es Es muy complejo. Fíjate que este tema es muy complejo porque me decía por ahí Juan Carlos Atoche que una cosa es tener constancia y tener esa perseverancia, esa resistencia, y otra cosa es ser terco, ¿no? Entonces es muy complejo darte cuenta de qué tanto tienes que insistir sobre la misma línea cuando a lo mejor dices, no sé, yo quiero ser boxeador, pero de repente te noquean en cada pelea y tú dices, no, pero yo quiero ser boxeador, yo quiero ser boxeador, hasta que te dicen, hey, no puedes pelear más porque un golpe más y vas a quedar todo tonto. No, pero yo quiero ser, no seas terco, no seas terco, ¿no? O sea, deja eso, mejor dedícate a otra cosa. Entonces es muy complejo
tener este nivel de conciencia, decir, ¿hasta cuándo tengo que insistir o persistir en algo que a lo mejor pues no es para mí, pero te duele aceptar, ¿no? Fíjate, ahorita mientras comentas, estaba yo reflexionando sobre nuestras obligaciones como líderes. Y creo que cada persona que ha tomado la decisión de entrar al negocio es responsabilidad hacer conciencia. ¿Por qué? Investigar sobre todas estas cosas por cuenta propia, independientemente si alguien nos enseña o alguien no nos enseña. Desde el momento que ya entendimos el negocio, hacia dónde va, y dijimos, ok, va, voy a entrarle, es responsabilidad de cada uno el tomar conciencia, el prepararse y demás. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, no es como que tú inicias tu empresa, ¿verdad? Y sabes que hay temas legales, pero se te escapa un pequeño dato y dices, bueno, pues no pago impuestos. Pero de momento te cae Hacienda y te dice, a ver, Tony, hay que hacer cuentas, ya sabes que no perdonan, ¿no? Y hay que hacer cuentas. Y tú no puedes ir con la excusa y decirles, híjole, Es que no Hacienda, es que sabía. no sabía, exacto, o sea, ok, ok, hay que prepararse, pero pues, es que es tu responsabilidad informarte acerca de, y yo creo que es lo mismo con uno, ¿no? A veces es ahí donde uno se puede ir quedando porque podemos decir, no me están ayudando a entender más sobre el negocio, no me están ayudando tal vez con clases, no me están ayudando tal vez con muchas cosas. Bueno, ¿cuál es responsabilidad tuya? O sea, tomemos la responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué parte me toca a mí? Porque al final yo soy el que está en el camino, ¿no? Entonces voy con una persona, no me dice, pues investigo por otro lado, no es en el negocio, pues me voy fuera del negocio, investigo, pero no me quedo con eso porque al final yo sé que algo está pasando conmigo y si de momento son temas desalentadores, ¿no? O alguna situación personal que esté viviendo y dentro del negocio no estoy encontrando ese apoyo, pues no se trata de decir, bueno, me voy del negocio, sino es parte de mi responsabilidad aprender a gestionarlo, porque muchas cosas suceden, o sea, y no nada más en nuestro negocio, en cualquier trabajo. Le he hecho preguntas a muchas personas que cuando han llegado al negocio les digo, bueno, cuando estabas, antes de que llegaras al negocio, ¿has tenido problemas? ¿Tenías problemas económicos? No, pues sí. ¿Tenías problemas de salud antes? No tuyos, pero a lo mejor un familiar. ¿Has tenido algún problema de salud con algún familiar cercano a ti? No, pues sí. ¿Has tenido alguna situación, tal vez en casa, de que te pongan negativas, te digan cosas? No, pues que sí. Ok, entonces no es el negocio. Si hoy lo estás viviendo, no es el negocio. Es de momento la incapacidad para poder gestionar, manejar nuestras emociones respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es responsabilidad de nosotros indagar, prepararnos sobre cómo manejarlas, ¿no? Cómo gestionar cada situación que va presentando, cada emoción que van llegando hacia nosotros, ¿no? Para poder cada vez gestionarlas mejor. Y decías, eh, una cosa es perseverancia y otra es necedad o el ser terco, ¿no? No estoy diciendo que en algún momento yo no haya sentido alguna emoción fuerte, negativa o por alguna situación, claro, pero somos seres humanos al final y tenemos emociones, ¿no? Es parte de nosotros, no nos podemos hacer de ellas, pero sí podemos cada vez más aprender a gestionarlas cada vez mejor. Y eso es parte de nosotros y más aún si queremos ser líderes, no solo en este negocio, si al final tenemos ideas emprendedoras, es algo que tenemos que aprender a gestionar por responsabilidad. O sea, es como una obligación que tenemos, ¿no? Es parte de los cimientos también, ¿no? Que decíamos, yo ahí lo meto, o sea, es parte de, porque te van a pasar un sinfín de cosas, ¿no? Pero es aprender a gestionarlas para que cada vez, pues, reaccionemos de una mejor manera. O sea, cada vez más, si hoy reaccioné de una manera, bueno, pues necesidad sería, mañana me vuelve a pasar la misma situación y reacciono exactamente igual. Bueno, estamos siendo necios perseverantes, bueno, me llegó una situación, me hizo sentir a lo mejor algo parecido a la vez anterior y digo, a ver, y me dan ganas de reaccionar de una manera similar, digo, no, a ver, tranquilo. Esa técnica de los 10, del contar hasta 10, que hace un tiempo anunciaban en televisión, es muy buena. Yo lo practiqué en algunas ocasiones y es muy buena, Sí, es pero no es funcional.
Sí, 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 pero no es con el afán de carrera, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vámonos, ¿no? Y explotar. No, 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 es contar, pero con la intención, o sea, tiene que ser intencional, con la intención de bajar el ritmo, bajar las emociones y decir, bueno, a ver, eh, ¿qué está pasando, no? Creo que no es la mejor manera, si hago esto puede suceder esto, bueno, a ver, lo gestiono de esta forma. Entonces es parte del paquete, es parte del paquete. Pero esto ya es parte de un proceso, o sea, te tuvo que pasar algo para poder comprender ello, ¿no? O sea, es como que ese botón que se tiene que prender en algún momento de tu vida. Hay dos formas de aprender, ¿eh? Yo así desde hace un buen rato ya lo he visto. Hay dos formas de aprender. O una, aprendemos experiencias propias, o la otra, aprendemos experiencias de otras. Y hay algunas que sí, indiscutiblemente, tenemos que aprenderlas por cuenta propia. Hay algunas que sí, no digo que todas, lo decíamos hace un momento, perdón, decíamos hace un momento, es parte del paquete, ¿no? Investigar y decir, bueno, a ver, ¿qué me corresponde como líder? No sé cuántos de nosotros desde que nos adentramos en este mundo dijimos, a ver, ¿cuáles son las labores de un líder? ¿En qué tiene que crecer un líder? ¿Qué cosas necesita tener un líder? ¿No? Y ponernos a investigar, a ver, y nos vamos a dar cuenta que es un mundo de cosas por tener para poder ser un líder eficiente, óptimo, que pueda de verdad influenciar de buena manera a las personas, jalar a las personas, crecer, que pueda traer un propósito, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de la tarea, o sea, es parte del paquete, ¿no? Quiero ser líder, decidí ser líder, ok, me pongo a investigar cuáles son las partes que tengo que hacer para convertirme en un gran líder. O sea, es parte de nuestro paquete, no sé si me estoy explicando. Claro, claro, es completamente un líder funcional y coherente. Sí, 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 ahí me voy a dar cuenta que esto que decíamos de emociones, pues es parte de, es parte del paquete, ¿no? Partes técnicas también es parte del paquete, ¿no? O sea, eh, muchas cosas, ¿no? Oratoria, parte del paquete. Imagen, parte del paquete, ¿no? Tacto, parte del paquete, ¿no? Entonces es parte de todo este combo, ¿no? Sí, que bueno, algunas se facilitan más porque pues te las muestran cuando recién entras, ¿no? O simplemente las observas de tu líder, cómo se viste, cómo actúa, cómo habla. Sí, y uno va emulando, digo, va copiando, exacto. Exacto, exacto. Pero bueno, eso cuando hay un buen contexto. Sí, y a veces uno emula o copia, fíjate, pero nada más porque me dijo, hey, cámbiate la imagen, pero no le explicaste por qué tiene que cambiar su imagen. Es correcto. Entonces el chico posiblemente la cambia porque ve el ambiente, ve que todos andan igual y dice, oh, está chido el ambiente. Bueno, a veces traemos sentido de pertenencia, entonces, bueno, pues algunos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues con tal de pertenecer a, pues bueno, pues mañana vengo con corbata, ¿no? Pero ¿por qué tengo que traer corbata? ¿No? Entonces, ¿y por qué traes corbata? ¿No? Pues capaz que le pregunta, pues porque me la pidieron, ¿no? Sí, que bueno, al final del día es difícil que la gente se cuestione a veces este tipo de cosas. Tarde o temprano lo va a hacer. Cuesta, ¿no? Cuesta. El tema, el ejemplo que tú ponías de Hacienda, ¿no? Un aliciente, ¿no? De, ¿puede pasar esto? Pues tú ni en cuenta hasta que te pasa, ¿no? Y es cuestionarse, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Y creo que es de lo más rescatable que pudiéramos hoy sacar, creo que de esto, entre otro par de cosas que venimos comentando, el poderse cuestionar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuántas de las cosas que estoy haciendo realmente las amerita, ¿no? La decisión que tomé. O simplemente, ¿cuántas de las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo porque quiero? No por seguir o no por ser influenciado. Y cuántas cosas de las que estoy haciendo son coherentes y no por necio o por terco, ¿no? Pero muy buen punto, muy, muy atinado. Hay que cuestionarse qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Dentro del negocio y fuera, ¿eh? Sí, 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 ayuda bastante, hay que hacer mejoras, a ver áreas de oportunidad, claro. Pues listo, Yair. Te agradezco mucho el tiempo. Mira, se nos fue de las manos. Qué barbaridad. Para la gente que nos va a ver, seguramente va a ver el capítulo reducido o qué sé yo. No sé cuánto va a salir, pero llevamos 1 hora y media charlando. Es, Siempre me dicen lo mismo. Oye, no manches, ni se siente, ni pasó. sí, no manches. Me gustan este tipo de situaciones que son como inesperadas,
porque sale todo más espontáneo. Entonces, yo creo que por eso no se siente el tiempo de la grabación. Y de todos modos te agradezco. Gracias por haber estado ayer en el live, por comentar, por habernos dado esta cita y esperemos volverlo a ver en 5 años. Así es que todo realizado y con más sabiduría y experiencia de la que ha mostrado hoy en este capítulo. Así es que, Yair, nuevamente te agradezco mucho el tiempo. ¿Algo que quieras agregar para despedirte? No, pues muchas gracias. Digo, primero que nada por el espacio. Decíamos al inicio, muy honrado de verdad pues de la invitación, digo, de tomarnos en cuenta a pesar de no tener tanto recorrido como lo venías diciendo, ¿no? Y bueno, pues creo que sirva de mucho, ¿no? Para las personas que vienen pues en el negocio, ¿no? Hoy mucho de lo que se vive, ¿no? Decíamos pues que cuestionemos un poquito más las cosas, por qué las hacemos, preguntemos, que investiguemos por cuenta propia si es necesario, porque es parte del paquete, ¿no? Es parte del paquete. Excelente. Pues bueno, Yair, nos vemos en la siguiente emisión. A todos los que nos están viendo, no se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios. Recuerden que somos majestuosos y en el camino andamos. Éxito, Yus. Bye. Somos majestuosos, el mejor podcast. Con nuestros episodios te vas a elevar. En ventas y en vida vamos a triunfar. Escúchanos siempre, no te vas a cansar.